Derecho Administrativo S3, tema Patrimonio del Estado. Concepto general. En el ámbito jurídico, el patrimonio del Estado es el conjunto de bienes, derechos, recursos y obligaciones que pertenecen al Estado y que se destinan a cumplir sus funciones, satisfacer necesidades colectivas, garantizar el interés público. Se compone de elementos materiales y jurídicos. Los materiales son bienes e infraestructura y los jurídicos son derechos y obligaciones. Los elementos del patrimonio del Estado es el territorio, principalmente el marco jurídico y la población. El territorio es una base física donde el Estado ejerce soberanía, comprende tierra, aguas y espacio aéreo dentro de los límites nacionales. En el marco jurídico, las normas constitucionales y legales que regulan el patrimonio estatal son, por ejemplo, la Constitución, la Ley General de Bienes Nacionales y leyes estatales. La población es la colectividad sobre la cual el Estado ejerce autoridad y a la que debe servir mediante el uso de patrimonio. Clasificación de los bienes del Estado. Bienes de dominio público, que son carreteras, playas, ríos, zonas arqueológicas, edificios y oficinas públicas, monumentos históricos. Tienen sus características que son inalienables, imprescriptibles e inembargables. Ejemplo, el Zócalo de la Ciudad de México o las pirámides de Teotihuacán. Bienes de dominio privado del Estado son los terrenos, inmuebles o recursos que el Estado puede enajenar, arrendar o gravar, siempre conforme a procedimientos legales. Ejemplo, venta de un inmueble estatal que ya no cumple función pública. Derechos y acciones son créditos, concesiones, regalías, participaciones de empresas estatales, como ejemplo, concesiones de explotación minera. Obligaciones, deudas y compromisos financieros asumidos por el Estado. En ejemplo, son bonos emitidos por el gobierno. En el marco normativo, el patrimonio del Estado de México está regulado principalmente por la Constitución Política, Ley General de Bienes Nacionales, leyes locales que regulan bienes y patrimonio en cada entidad federativa. En cuanto a perspectiva histórica, tenemos el primer Tratado de Comercio y Navegación entre México y España en 1836, que marca la fecha en que España reconoce la independencia de México. Desde ese momento, México consolida su personalidad jurídica internacional y capacidad plena para administrar su patrimonio y celebrar tratados. También se tiene que México firmó la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados el 23 de mayo de 1969, pero no se ratificó sino hasta el 25 de septiembre de 1974. Esto se debió a que el Senado analizó el texto, luego se verificó que no contraviniera la Constitución y se completaron procedimientos diplomáticos y administrativos. En los procesos de lo que son los tratados, primero se hace una negociación, se hace una firma, se envía al Senado, el cual hace una aprobación y se hace una ratificación internacional para después hacer una publicación en el Diario Oficial de la Federación para que ya después se pueda hacer una aplicación. En este caso serían los jueces mexicanos que pueden aplicar el tratado según el artículo 132 constitucional. Tema: propiedad y dominio. El artículo 27 constitucional establece que las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional corresponden originariamente a la nación, que tiene el derecho de transmitir su dominio a los particulares, generando así la propiedad privada. Definiciones básicas. Dominio: poder jurídico pleno que una persona ejerce sobre un bien, permite usar, disfrutar y disponer de él dentro de los límites de la ley. Equivale a la noción amplia de propiedad. Ejemplo, dueño de una casa puede habitarla, rentarla o venderla. Propiedad: derecho real que otorga al titular la facultad de usar, gozar y disponer de un bien con limitaciones legales para proteger a terceros y el interés público. Ejemplo, propietario de un terreno agrícola puede sembrar en él salvo restricciones ambientales. Expropiación: acto por el cual el Estado, por causa de utilidad pública y mediante indemnización, priva a alguien de la propiedad de un bien. La finalidad debe estar previamente justificada y regulada constitucionalmente. Ejemplo, expropiación de terrenos para construir una carretera. Artículo 25 constitucional. Rectoría del Desarrollo Nacional. El Estado ejerce la Rectoría del Desarrollo Nacional, busca que sea integral y sustentable, fortalezca la soberanía nacional y el régimen democrático, promueva la competitividad, crecimiento económico, empleo y justa distribución de la riqueza, todo ello para garantizar el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad humana. Ejemplo, programas nacionales de infraestructura o salud que buscan
Desarrollo económico con equidad social. Artículos 29 y 73 constitucionales. Suspensión de derechos. Estos artículos están concatenados, es decir, se complementan. Artículo 29 establece el cuándo y cómo se puede suspender derechos y garantías. Procede solo en casos de invasión, perturbación grave de la paz pública o cualquier situación que ponga en peligro a la sociedad. Debe estar justificada y tener límites temporales y materiales. Artículo 73. Otorga al Congreso de la Unión la facultad de autorizar al presidente la suspensión de derechos. Define el quién autoriza y con qué facultad. Ejemplo, en una situación de guerra o epidemia grave, el presidente solicita al Congreso autorización para suspender temporalmente ciertas garantías como la libertad de tránsito, pero bajo control constitucional. Tema: división de bienes. Los bienes pueden ser materiales o inmateriales. Los materiales son aquellos que se pueden tocar, ver y ocupar físicamente. Ejemplos: casa, automóvil, terreno, libro, computadora, mueble, dinero en efectivo. Los bienes inmateriales, que son intangibles, son aquellos que no tienen existencia física pero generan valor o derechos. Ejemplo: derechos de autor, marcas registradas, patentes, acciones de una empresa, programas de software, concesiones administrativas, uso de radiofrecuencia, nombre comercial de una empresa. Tema: obligaciones, derechos y patrimonio del Estado. Obligaciones del Estado. El Estado asume compromisos financieros, legales y sociales para garantizar el bienestar de la población. Principales obligaciones: buena distribución y administración de los impuestos, proveer salud, educación, seguridad y recreación. 2. Derechos del patrimonio del Estado. El Estado, como titular del patrimonio, tiene ciertos derechos como, por ejemplo, cobrar impuestos. El propósito y función del Estado en el pueblo es garantizar el buen funcionamiento del gobierno, proveer servicios públicos, preservar el legado cultural, ejemplo, gastronomía mexicana, y el natural, ejemplo, áreas naturales protegidas, asegurar el financiamiento público de manera adecuada. Régimen jurídico y ley que regula el patrimonio del Estado es la Ley General de Bienes Nacionales. Regula los bienes de la Federación. Las facultades es administrar, proteger y disponer de los bienes públicos. Los bienes de la Federación son los bienes que pertenecen al Estado mexicano y cumplen funciones específicas. Las características generales es que son inalienables, no se pueden vender, imprescriptibles, no se pierden con el tiempo, inembargables, no se pueden embargar, y son destinados al uso común, servicios públicos y con valor histórico o estratégico. Ejemplo: el ejido es infiscalizable, no puede regularse como bien común de la Federación. Clasificación de bienes nacionales: son bienes de uso común y bienes nacionales específicos. Los bienes de uso común son las carreteras, puentes, plazas, edificios gubernamentales, parques, pirámides, espacios públicos. Bienes nacionales específicos: terrenos ganados al mar, lagos y ríos, bienes e inmuebles al servicio de la Federación, organismos descentralizados federales, reservas territoriales como son pistas aéreas, cárceles, zonas militares. Nota importante: el artículo 6 de la Ley General de Bienes Nacionales, vinculados con los artículos 27, 42 y 132 de la Constitución, podemos hacer una pregunta clave. ¿Se puede promover un amparo si no se permite el acceso a un bien de uso común, por ejemplo, la Cámara de Diputados? Tema: asuntos de controversia relacionados con el patrimonio del Estado. Fundamento internacional. El patrimonio del Estado no solo se regula a nivel nacional, sino también con base en compromisos internacionales. Está la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU en 1948, relacionada con el artículo 17, donde toda persona tiene derecho a la propiedad individual y colectiva y nadie puede ser privado arbitrariamente de ella.
Con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto de San José de 1969, relacionada con el artículo 21, reconoce el derecho a la propiedad privada y señala que su uso debe estar orientado al bien común. Tenemos también el Convenio de la UNESCO de 1972 sobre la protección del patrimonio cultural y natural de la humanidad. En este caso, obliga a los estados a conservar sus bienes históricos, culturales y naturales. Estos instrumentos internacionales se relacionan con la propiedad nacional, el patrimonio histórico y los bienes naturales que pertenecen al Estado. Constitución Política de los Estados Unidos, artículos relevantes, artículo 1, principio de supremacía constitucional y derechos humanos, artículo 25, Rectoría del Desarrollo Nacional a cargo del Estado, artículo 27, regula la propiedad de tierras, aguas, recursos naturales y el patrimonio de la nación, artículos 116 y 120, distribución de competencias y régimen de responsabilidades entre federación, estados y municipios. Jurisprudencias y tesis relevantes. El Poder Judicial de la Federación ha resuelto controversias relacionadas con el patrimonio del Estado. Por ejemplo, tesis aisladas y jurisprudencias han precisado que los bienes de la nación como playas, ríos, carreteras son arqueológicas, son inalienables, imprescriptibles e inembargables. El dominio de la nación sobre recursos naturales, petróleo, minerales, electricidad es originario y exclusivo, y esta interpretación es del artículo 27 constitucional. La Federación tiene prevalencia en materia de bienes nacionales sobre estados y municipios, de acuerdo con el artículo 116 y 120 de la Constitución. Como ejemplo, tenemos controversias constitucionales entre estados y federación respecto a la explotación de recursos naturales o usos de terrenos federales. El patrimonio del Estado se compone de todos los bienes, derechos y obligaciones que permiten cumplir con sus fines. La clasificación de los bienes del Estado son bienes de uso común, bienes destinados a un servicio público, bienes propios del Estado. Tenemos los bienes de uso común, carreteras, puentes, plazas, parques, bienes destinados a un servicio público, hospitales, escuelas, oficinas gubernamentales, bienes propios del Estado, los que administra directamente como edificios, terrenos, reservas territoriales, y las características jurídicas es que son inalienables, imprescriptibles, inembargables. Asuntos de controversia más comunes: disputa entre federación y estados por la explotación de recursos naturales, petróleos, minas, agua, conflictos sobre el uso de bienes de dominio público, ejemplo, playas, zonas arqueológicas, restricciones de acceso a bienes de uso común, ejemplo, carreteras, plazas, edificios públicos, inconstitucionalidad de leyes estatales que pretendan disponer de bienes nacionales. Tema: dominio público. Pilar fundamental del derecho administrativo es: el principio de legalidad es el eje central del derecho administrativo. La administración pública solo puede actuar conforme a lo que la ley expresamente le permite. Los particulares, en cambio, pueden hacer todo aquello que no esté prohibido por la ley. Piedra angular del derecho público. Se encuentra en el artículo 16 constitucional, que regula los actos de molestia. El párrafo 11 y 16 establecen que ninguna persona puede ser molestada en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones sin una orden escrita de autoridad competente y debidamente fundada y motivada. Elementos clave en un acto administrativo, en este caso ejemplo, orden de visita, se debe estar expedida por autoridad competente, señalar a quién va dirigida, temporalidad, indicar el periodo o duración de la visita. Fundamento internacional. El artículo 1 constitucional vincula a México con diversos convenios y tratados internacionales en materia de derechos humanos y soberanía del Estado. Ejemplos: Declaración Universal de Derechos Humanos, Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto de San José, tratados que reconocen la soberanía del Estado y la obligación de garantizar los derechos a sus habitantes. Artículo 25 constitucional. Rectoría del Desarrollo Nacional. El Estado dirige el desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable. Plan Nacional de Desarrollo. Instrumento rector que orienta las políticas públicas. Ejemplo práctico: si el sistema de salud no surte medicamentos, puede fundamentarse un amparo alegando que se incumple el Plan Nacional de Desarrollo, ya que es un hecho notorio y obligatorio por la administración pública. Artículo 27 constitucional. Dominio del territorio nacional. La propiedad de tierras y aguas dentro del territorio nacional corresponde originariamente a la nación. La nación tiene el derecho de transmitir el dominio a particulares y constituir la propiedad privada.
El dominio público abarca bienes de uso común, bienes destinados a un servicio público y bienes propios del Estado. Facultades de los órganos de gobierno, Constitución. El artículo 73 son las facultades del Congreso de la Unión. Artículos 115 y 116, facultades de los municipios y estados. Artículos 118 y 119, facultades exclusivas de los estados, por ejemplo, no pueden acuñar moneda ni celebrar tratados sin autorización del Congreso. Artículo 120 y 122, régimen especial de la Ciudad de México. Artículo 123, derecho al trabajo y bases para la legislación laboral. Tema: concesiones. Concepto general. Las concesiones son actos administrativos mediante los cuales el Estado otorga a un particular el derecho de usar, explotar o administrar un bien del dominio público o un servicio bajo ciertas condiciones y por tiempo determinado. Se rige por el principio de legalidad, es decir, solo pueden otorgarse cuando la ley lo permite expresamente. Marco jurídico: Ley General de Bienes Nacionales. Objeto: proteger el orden público y el interés nacional y estatal sobre los bienes de la nación. El Estado puede otorgar concesiones, permisos o autorizaciones para el uso de ciertos bienes públicos. Ejemplo: certificado de ruido en un aeropuerto se necesita autorización porque se trata de un bien nacional. Es una infraestructura aeroportuaria. Principio de legalidad. Artículo 31 constitucional. Los ciudadanos deben contribuir al gasto público de manera proporcional y equitativa conforme a lo que dispongan las leyes. Toda concesión debe estar prevista en la ley. Tipos de normas que aplican. Normas autoaplicativas. Producen efectos por sí mismas. Ejemplo: norma general sobre límites de ruido. Normas heteroaplicativas. Requieren un acto de autoridad para aplicarse. Ejemplo: pago del certificado de ruido. Otras leyes relacionadas es la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Regula cómo el Estado adquiere bienes y servicios, incluidos los derivados de concesiones. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados. Regula la construcción y mantenimiento de obras públicas bajo esquemas de contratos o concesiones. 3. Control y fiscalización. El Sistema Nacional Anticorrupción establece que cada ente público debe contar con un órgano interno de control dependiente de la Secretaría de la Función Pública. Estos órganos supervisan que la concesión se otorgue y opere bajo criterios de legalidad, transparencia y rendición de cuentas. Ejemplos prácticos: concesiones aeroportuarias son certificados de ruidos, uso de pistas, servicios comerciales en aeropuertos. Concesiones de transporte, rutas de autobuses o taxis autorizadas para el Estado. Concesiones de obra pública, construcción de carreteras o presas operadas temporalmente por particulares. Tema: métodos de adquisición de dominio de bienes. Fundamento constitucional, artículo 27. La propiedad originaria de tierras y aguas corresponde a la nación. El Estado tiene la facultad de transmitir dominio a particulares y de recuperar bienes por expropiación, siempre bajo causa de utilidad pública. Relación con la ley de expropiación. La ley de expropiación desarrolla lo establecido en el artículo 27, estableciendo formas de expropiar. La nación puede tomar bienes privados para destinarlos a proyectos de utilidad pública. Definición de expropiación: acto por el cual el Estado adjudica a la nación bienes privados con fundamento legal. Implica retirar un bien de propiedad privada para ponerlo al servicio del interés general. Requisitos básicos: modalidad: debe ser expresamente permitida en la ley. Utilidad pública: debe justificarse. Ejemplo: construcción de escuelas, hospitales, carreteras. Indemnización: el Estado debe compensar al propietario. Ejemplos de expropiación: construcción de calles, puentes o carreteras. Si hay población afectada, procede indemnización. Expropiación para fines de interés público y después concesión del bien. Carretera construida como ejemplo por el Estado y luego concesionada a una empresa privada para su operación. Vocabulario clave: epizootias: enfermedades que afectan a un gran número de animales en una región determinada. Ejemplo: gusano barrenador. Son causas de utilidad pública que justifican expropiaciones o medidas sanitarias.
En el aspecto procesal es el amparo, con la Ley de Amparo artículo 128, fracción 2, donde hay suspensión del acto reclamado. Puede aplicarse cuando una medida de expropiación o requerimiento afecta derechos sin justificación social. Ejemplo, requerimiento de luz en un ejido. Se puede solicitar medidas cautelares para garantizar suministro temporal de luz, siempre que no exista afectación al interés social. Tema: acto administrativo. El fundamento es en el artículo 3 de la Ley Federal de Procedimientos Administrativos. En el artículo 16 condicional está relacionado. Los requisitos es que sea expedido por un órgano competente, tiene que ser un servidor público autorizado, tener un objeto definido, contar con una finalidad pública, cumplir con las circunstancias de tiempo, modo y lugar. Se tiene también nulidad del acto administrativo. En este está relacionado con el artículo 5 de la Ley Federal de Procedimientos Administrativos, que regula la nulidad y anulabilidad. La nulidad está en las fracciones del 1 al 10 y la anulabilidad está en las fracciones del 11 al 12. Puede repararse para que el acto vuelva a ser válido conforme al artículo 3. También puede haber una extinción del acto administrativo de acuerdo al artículo 11 de la Ley Federal de Procedimientos Administrativos, que regula cuándo se extingue un acto administrativo. Plazos en derecho administrativo son en el artículo 28, que es el que regula los plazos, y se tiene también la información en cuanto a días hábiles e inhábiles. En este caso, pues es la posibilidad de actuar de manera autónoma, pero el gobierno puede suspender plazos por causas de fuerza mayor. Y tenemos lo que son el artículo 29 de la LFPA, que nos tiene los plazos y suspensión. También tenemos lo que es las visitas y la verificación en el artículo 62 al 69 de la Ley Federal de Procedimientos Administrativos, en el que nos menciona las facultades del Estado para realizar visitas domiciliarias de verificación. Artículos importantes en el 14 y el 16 constitucionales, ya que muestra las formalidades esenciales del procedimiento y actos de molestia. Se tiene también un interés legítimo en que cualquier persona puede promover amparos si acredita un interés legítimo. Casos donde la Ley Federal de Procedimientos Administrativos no aplica es en materia fiscal, responsabilidad de servidores públicos, materia agraria, materia laboral, materia de ministerio público, competencia económica. Ejemplo práctico: un certificado de arraigo en aeropuerto es una norma autoaplicativa y heteroaplicativa. El SAT emite sellos digitales y no aplica la Ley de Procedimientos Administrativos en este. Tema: derecho administrativo con actos administrativos. En este caso son de origen, de oficio o a petición de parte, y se tienen elementos de validez que, si faltan, pueden generar nulidad o invalidez del acto. Se debe de actuar de manera oficiosa con procedimiento común de verificación para que probablemente pueda resultar una resolución. La resolución administrativa puede ser nula, que carece de validez, irregular, defectos de procedimiento, modificable, se corrige para efectos concretos, o definitiva, determina en firme la situación del particular. Se puede tener un recurso de revisión, que es un medio de impugnación de la resolución administrativa. Se tiene un plazo para interponerlo, que es de acuerdo al artículo 85 de la Ley Federal de Procedimientos Administrativos, son 15 días hábiles. Ejemplo: si se notifica un lunes, surte efectos el martes y se tiene que es un día inhábil por ser festivo, empieza a contar a partir del miércoles. Esto es un ejemplo para contar los plazos. Algunos reglamentos sectoriales establecen plazos especiales, se deben de verificar también. Hechos en el recurso es señalar los hechos desde el inicio, revisar que la notificación contenga todos los elementos y no cumple, impugnar por falta de fundamentación y motivación. Se tienen también agravios, que se deben de señalar claramente los agravios contra la resolución. Preguntarse: ¿qué derecho humano fue vulnerado de acuerdo al artículo 16 constitucional? ¿Qué hizo mal la autoridad? ¿Qué debe haber hecho correctamente? Aquí se tiene un tip de usar frases claras y concretas, ya que facilita que la autoridad judicial resuelva más rápido. Tenemos también con el ejemplo el artículo 8 constitucional, que es derecho de petición.
tenemos lo que es el juicio contencioso administrativo y leyes relacionadas, que la resolución administrativa es lo establecido en la fracción correspondiente de la ley, tiene pruebas, se puede solicitar el expediente, documentos públicos o privados, se apoya con el Código de Procedimientos para su ejecución, puede implicar cobro de costas, daños, cumplimiento de la sentencia. Las solicitudes pueden intervenir un órgano interno de control. En algunos casos no aplica, pero si la ley lo permite, hay que aplicar legislación supletoria. En cuanto a leyes relevantes, se tiene la Ley Federal del Procedimiento Administrativo, Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Artículos importantes: el artículo 3 del Tribunal Federal de Justicia Administrativa de la Ley Orgánica señala las resoluciones que pueden impugnarse, y el artículo 16 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo menciona la notificación e impugnación. El artículo 1A de la Ley Orgánica nos menciona lo que son los juicios en las fracciones 12, 13 y 14. Para una impugnación, el juicio contencioso administrativo es la vía para impugnar resoluciones definitivas. No aplica cuando la resolución no fija la situación jurídica en definitiva, como en los casos de verificación en materia de aguas nacionales, según la jurisprudencia que se revisa anteriormente. En materia fiscal o administrativa, cuando hay vía sumaria, se determina la cantidad de la sanción en U más que la unidad de medida y actualización, y esta es como una información extra.